Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días, ya estamos aquí de vuelta, gracias a Dios, pues un fin de semana más. Esperemos de verdad que pues la semana haya sido de bendición para ustedes, que haya sido conscientes del cuidado que Dios tiene de nosotros, gozosos, bien bendecidos, y que bueno, te estén tomando algunos el tiempo para estar aprendiendo acerca de este tema tan importante como lo es el matrimonio cristiano. Así que me da muchísimo gusto. No quito más tiempo en esa introducción, porque vamos a estudiar la parte final en esta parte de la teología bíblica del matrimonio. Estamos viendo la creación, no la creación en general, sino la creación del matrimonio. ¿Quién creó el matrimonio? Esa pregunta desde un inicio la estamos terminando de contestar. Obviamente viene implícita la respuesta: Dios creó el matrimonio. Y esta es la parte 3, la última parte del diseño divino del matrimonio. ¿Qué implica este diseño? Pues que todos entendamos que si Dios fue el que diseñó el matrimonio, Él estableció el cómo lo creó, como si fuera ese inventor de algún producto, de algún aparato. Ese inventor sabe qué piezas son las que lleva su aparato, en dónde van esas piezas. Y venía esta semana, hace unos momentos, orando antes de comenzar la clase, buscar una ilustración. Y bueno, hace unas semanas estuvimos viendo cómo le componíamos un celular a mi hija más pequeña, a Mariana, y veíamos que, bueno, pues la llevamos con el técnico, y yo no fui, pero mi esposa me contaba que ellos desde que vieron como que lo que le iban a poner, la pieza que le iban a poner, no ajustaba en el celular, y tuvieron que ponerle una liga. O sea, ya después, si ustedes se están dando cuenta, pues no era una pieza para el celular. Finalmente nos dieron la garantía de 30 días, y esa garantía nos ayudó porque no duró ni medio día el celular prendido. De hecho, uno le hacía así y sonaba, porque era una batería la que estábamos comprando. No era la batería del celular. Obviamente no se acomodó una pieza en el diseño original del celular. Y eso provocó problemas. Provocó que estuviera apagado, provocó que no pudiera ser usado para las funciones que fue creado. Y eso ahorita ustedes saben que nos puede causar pues muchos problemas porque todo casi lo estamos usando para las clases en línea, estamos usando para estar comunicados, que es la manera que a la distancia, ya menos, gracias a Dios, con todo esto que se va componiendo, pero no funcionaba para lo que fue creado. Y así mismo, hermanos, pasa con el matrimonio. El creador, el inventor del matrimonio, como lo hemos venido viendo, es Dios. Y no nos corresponde a nosotros por la naturaleza pecaminosa que tenemos. No le corresponde al mundo que no busca a Dios, que lo rechaza, que rechaza sus ideas. Ni mucho menos le corresponde a este gobierno espiritual en el que muchos no creen, que es Satanás, sus demonios. A estas tres cosas no le corresponden estar parchando y poniéndole piezas al diseño divino del matrimonio que nosotros pensamos que es correcto, que nosotros consideramos que le va a funcionar para que sea usado para el propósito. Es un propósito a veces personal, incluso de alcanzar éxito, felicidad, bendiciones en el matrimonio. Pero si somos nosotros quienes queremos poner nuestras ideas, nuestros mejores propósitos y motivaciones, aunque queramos, hermanos, si no es poner los fundamentos del diseñador, nuestro matrimonio, al igual que el celular de mi hija, no va a prender, va a estar apagado y no va a poder ser usado para el propósito para el cual Dios lo creó. Y recuerden que el matrimonio fue creado para representar el amor que tiene Cristo por su iglesia. Tu matrimonio y el mío tiene como máxima prioridad, y lo vamos a aprender, el poder, como cristianos, reflejar el amor que Cristo tiene por la iglesia.
y cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Y eso es exactamente la meta de todo matrimonio, más allá de los conceptos por los cuales fuimos aprendidos, enseñados, que se nos dio un prematrimonial. Ya no, de hecho, solamente en el cristianismo, algunos vienen ya casados, como se dice coloquialmente, por la iglesia, con sus pláticas prematrimoniales en diferentes religiones, no solamente en la tradicional. Ya hoy muchos dan estas pláticas prematrimoniales. Entonces, pues se buscan en estas pláticas muchos propósitos que no dejan de ser buenos, que suenan bien, pero que muchos de ellos no son bíblicos. Te pueden decir, ¿sabes qué? Tú no te vas a casar para ser feliz, te vas a casar para hacer feliz a la otra persona. Y esa, en cierta parte, es una buena frase, es parte de la realidad, pero si tú no glorificas a Dios y tú no reflejas el amor que tienes por tu esposo, por tu esposa, la sumisión mutua que Cristo tiene por su iglesia, que la iglesia tiene por Cristo, va a ser mucho más difícil que cumplas todas esas frases. Nada más nombré una, hay muchas más en el argot incluso cristiano, las hay. Pero si nosotros entendemos qué significa que nos vamos a casar para la gloria de Dios, que estamos juntos para la gloria de Dios, y que nuestra meta es reflejar el amor que Cristo tiene por la iglesia, que está manifestado aquí en su palabra, y esa es nuestra meta, entonces vamos a tener matrimonios bíblicos y verdaderamente cristianos para la gloria de Dios. Así que con esta pequeña introducción, quiero que oremos, hermanos, que usted recuerde nada más brevemente. Recordamos que estamos viendo la creación del matrimonio. Esta es la última parte. Estamos estudiando expositivamente, pues, ¿dónde creó Dios el matrimonio? En Génesis. Nos estamos yendo versículo a versículo, si usted lo recuerda, y si no, si nos está viendo por primera vez, regrese a las otras dos clases, van a ser de bendición para usted. Y hoy vamos a terminar de ver cómo Dios estableció la creación del matrimonio. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Él que nos ayude, 1, a entender, y 2, a someternos a su palabra. Padre, te damos gracias por la enorme bendición que nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros, con nosotros. Espíritu Santo, te agradecemos el que nos ministres y queremos pedirte, Padre, que nos ayudes en esta mañana y podamos seguir comprendiendo cómo diseñaste el matrimonio. Nos es difícil a nuestra carne, incluso, Padre, pues muchos conceptos son y suenan ofensivos, pero sabemos que lo ofensivo que pudieran ser es a esa carne, Señor, que no se quiere someter a ti. Así que te pedimos, Señor, que bendigas mi boca, que me ayudes por tu gracia a hablar tu palabra solamente, y que, Señor, a los oyentes, a mis hermanos, tú les ayudes a tener un corazón dispuesto a que la palabra sea sembrada y dé fruto al 100% en su momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces, si me acompaña usted, nos quedamos en Génesis 2, lo leímos al final de la clase, Génesis 2, 21 al 23. Pero vamos a recordar nuevamente lo que dice ahí Génesis capítulo 2, versículos 21 y 23. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que leamos el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios santificando el matrimonio, Dios instituyendo el matrimonio, Dios creando a la mujer, Dios satisfaciendo las necesidades del hombre, como ya lo hemos estado viendo.
Pero en el relato lo que estamos viendo es que hasta ahorita, hermanos, es cuando la mujer va a aparecer en escena, con muchas funciones ya dadas al varón en específico, como lo hemos estado viendo, lo que implica y lo que ha venido implicando en nuestra enseñanza, que no es que seamos machistas, chauvinistas, misógenos, sino que vemos que en el orden de Dios hay cierto liderazgo, un liderazgo implícito en el matrimonio para el hombre, escuche, no porque la mujer sea inferior, sino porque por las funciones, desde la creación del mundo, hay funciones que fueron determinadas para el hombre, con autoridad, que ya lo estudiamos, el nombrar a los animales, el labrar el huerto, el nombrar incluso a su misma esposa, etc. Y que esas funciones le dan en funciones un liderazgo al hombre sobre la mujer, pero espiritualmente son completamente iguales delante de los ojos de Dios. Nada de que por ese liderazgo, bueno, un poquito el hombre, nada. Somos exactamente, espiritualmente hablando, iguales, con el mismo aprecio y el mismo valor para Dios. Pero aquí entonces vemos que Dios hizo que Adán durmiera. ¿Quién fue? Dios, otra vez creando. Dios no solamente creando a esa ayuda idónea, sino está a punto de establecer ese vínculo matrimonial. Dice que de la costilla hizo a Eva después de que duerme al hombre. Y entonces cuando el hombre despierta, imagínese usted la escena, sí, incluso si quiere la de las caricaturas que a veces pues vemos ahí insignificante, pero esto fue algo impresionante para Adán. Por eso es que con gran entusiasmo ve a la mujer por primera vez y le pone nombre. La exclamación hueso de mis huesos y carne de mi carne en hebreo implica, hermanos, una emoción así que de la cual no paraba Adán. Un grito así de emoción, como cuando, no sé, los hombres anotan un gol su equipo preferido de fútbol, o una canasta, la canasta final del equipo de básquetbol, algún deporte. Así con esa emoción gritó Adán, no, mucho más que esa emoción. Era la ayuda idónea. Y entonces Adán, en esa autoridad que Dios le había dado, esa autoridad también se refleja a él ponerle el nombre a Eva. Ella le dice le dice que como es hueso de sus huesos, y esto implica algo importante, la va a llamar varona porque del varón fue tomada. Entonces la va a llamar varona Isha, porque en hebreo, porque del Ish es tomado. Y esta frase de hueso de mis huesos y carne de mi carne implica en otros lugares de la Biblia parientes de sangre. La tomó de su propia costilla y es por eso que expresa hueso de mis huesos y carne de mi carne. Acompáñenme a ver algo parecido allá en Génesis 29:14. Génesis 29:14. Ahí Jacob está ya huyendo de Esaú. Y si usted se acuerda de la historia, va y va a visitar a Labán. Labán es su tío. Labán es hermano de Raquel, la mamá de Jacob. Entonces, de la mamá de Jacob, que no es Raquel, va a encontrarle a Raquel y a Lea, a sus esposas. Pero sí es hermano de la mamá de Labán. Y entonces Labán recibe a Jacob y vea las palabras que le dice ahí desde el versículo 13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, ¿ya lo vio? Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Versículo 14. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces el recibimiento fue hermoso por ser su sobrino. Ya después las cosas cambiaron. Pero aquí se utiliza esta frase. Labán utiliza esta parte de
ciertamente hueso mío eres y carne mía eres, la misma expresión que vemos ahí en Génesis 2, pero implica que hay algo de cierta unidad de intimidad por tener parte de la misma sangre. Eso es lo que está implicando, parientes de sangre. En el Antiguo Testamento, hermanos, este lenguaje se utiliza para una relación biológica. Los parientes de sangre, como todos lo sabemos, son los más cercanos de todas las relaciones humanas. Usted los tiene, yo los tengo. Sabemos que entonces lo que esta frase indica, por lo que dice Adán, la manera en que fue creada Eva, sacada de su propia costilla, escuche esta frase. Esto hace que el matrimonio entre un hombre y una mujer se convierta en la más cercana de todas las relaciones humanas. Repito, esto hace que el matrimonio entre un hombre y una mujer se convierta en la más cercana de todas las relaciones humanas. ¿Cuál es el momento en donde se cruza la línea entre la soltería y el matrimonio? Bueno, justo después, hermanos, en México, después de que un juez los declara marido y mujer. ¿Por qué no digo un pastor? ¿Por qué no digo incluso un sacerdote? Alguna autoridad espiritual de ciertas religiones o sectas. Porque en México ninguno de este tipo de autoridades tiene legalmente autorizado el poder para casar como sí lo tiene un juez. Y recuerden que nosotros estamos gobernados bajo autoridades humanas a las cuales tenemos que someternos. Entonces, cuando a nuestra iglesia llega alguien casado por el civil, esa persona ya está casada delante de Dios. Y a veces llegan con la carga de que en otras iglesias les imponían con legalismo. Ustedes no están casados, viven en pecado porque Dios no ha bendecido esa relación. Hermanos, Dios la bendijo desde que esas personas decidieron estar bajo la autoridad de un juez y comprometerse ante la sociedad y ante el Dios que puso a esas autoridades, como dice Romanos 13. Y entonces esas personas, claro que son marido y mujer, son esposos, es un matrimonio. Porque en México los pastores, los sacerdotes, no están autorizados para casar legalmente y formalmente a un matrimonio. Aún así, siempre existe la ceremonia de bendición, en donde ese matrimonio va a responsabilizarse con sus votos, a reafirmar el compromiso que previamente hicieron con un juez frente a sus familiares, ya lo hicieron también con el juez, pero a sus familiares espirituales, junto a sus autoridades espirituales, su iglesia local, obviamente frente a un ambiente espiritual donde la presencia de Dios está ahí para ser testigos, los familiares, las autoridades de la iglesia, los hermanos de la iglesia y Dios de las cosas que se van a comprometer delante de todos ellos a prometerse en los votos, con algunos símbolos, algo hermoso que se puede hacer de acuerdo a los gustos de cada matrimonio, pero a lo que me refiero, hermanos, es que ahí es donde se cruza la línea entre la soltería y el matrimonio. A partir de entonces, nuevas lealtades y obligaciones son establecidas por la unión. Ya no son las mismas lealtades hacia los familiares de sangre, ni las obligaciones establecidas hacia ellos, porque hay una nueva unión, hay una nueva familia. De hecho, el símbolo de las velas, se apaga una vela que representa el apellido de tal familia y se prende una nueva vela en donde esos apellidos son sustituidos y ahora esa vela encendida refleja la nueva familia que se está formando. Y entonces esas lealtades tienen que cambiar. En el diseño de Dios van a cambiar, como lo vamos a ver a continuación. Usted estuvo orientado hacia su familia de origen, pero en el matrimonio es creada una nueva lealtad primaria, primordial, prioritaria. ¿Por qué? Porque ha sido establecida una nueva unidad familiar. Esta nueva unión es tan íntima
tan íntima, hermanos, que el único lenguaje apropiado para describirla es el lenguaje de la relación biológica, de carne de mi carne y hueso de mis cuernos, hueso de mis huesos, aunque no lleven la misma sangre. Recuerde que si venimos todos de Adán y Eva, ahí está implícita, biológicamente está. De alguna manera todos seríamos hermanos, ¿verdad? Hablando biológicamente. Pero cuando se establece este vínculo, es a tal grado de estrechez, de intimidad, que tiene que ser aún superado por la familia que se está dejando. Y por eso Dios a continuación dice lo siguiente. Recuerde que acabamos de leer Génesis 2, 21 al 23. Pero ahora vea, Génesis 2, 24. Estamos viendo el diseño de Dios, el creador del matrimonio, para ver cómo lo estableció y nosotros seguir ese diseño divino. Por tanto, inmediatamente dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dado la fusión, la unión de la nueva familia con esas nuevas lealtades y obligaciones, dice Dios inmediatamente, vamos a dejar las antiguas lealtades y las antiguas obligaciones que tenemos con la familia sanguínea. Ya se estableció una espiritual, emocional y física cuando se tienen relaciones sexuales y más fuerte que la que estás dejando, hombre o mujer. Y entonces dice el Señor, por tanto, por esa unión tan fuerte y nueva que se ha establecido, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y este es el famoso verso de dejará y se unirá, que seguramente muchos que ya tomaron algún curso lo han estudiado, pero vamos a recordarlo y para los que no, lo van a aprender por primera vez en el diseño divino de Dios. Él indica que ese nuevo matrimonio tiene que dejar y unirse. ¿Qué significa dejar? Primero, hermanos, tenemos que partir de que ninguno de nosotros construye una nueva familia de manera natural. ¿Por qué es esto? O sea, no crea usted que al momento de casarse, ya, así de sencillo, sí, ok, somos una nueva familia, suena muy bien, pero no es tan de manera natural. ¿Por qué sucede esto? Usted ha escuchado la siguiente frase seguramente. Esta es una frase seguramente latina, de un país más latino de Centroamérica, Sudamérica, pero dice, la sangre es más espesa que el agua. La sangre es más espesa que el agua. Transmite esta idea, que hemos pasado toda una vida construyendo lealtades con nuestra familia, con nuestros padres y hermanos, y haciendo de la carne y sangre una prioridad. Ahí está nuestro vínculo interno, externo, aunque se peleen, O sea, aunque estén ahí, pues los hermanos, yo me acuerdo cuánto peleaba con mis hermanos de pequeño, cuánto de repente estaba enojado con mis papás, ellos conmigo, todos contra todos, pero nunca dejábamos ese vínculo. ¿Cómo nos damos cuenta de ese vínculo? Pasa hasta nuestros días. Pueden estar enojados toda una familia, pero en el momento de una tragedia, en el momento de que alguien necesita ayuda urgente, todos están ahí. A tal grado pesa la sangre, hermanos, ¿no? Pero Dios dice, deja. No es fácil dejar atrás nuestros lazos familiares. Así que Dios básicamente, de una manera, en modo de imperativo, en modo de orden, básicamente nos ordena, nos manda a dejar a nuestra familia de origen. Si bien no hubo tal cosa como los suegros en los días de Adán y Eva, porque ellos no los tuvieron, Moisés vio el problema de dejar a nuestra familia natural y fue inspirado por Dios ahí en Génesis a decir estas frases: dejará el hombre a su padre y a su madre. Aunque Adán y Eva en su momento no tenían padre y madre. El mandato, hermanos, también lo tenemos que ver, es para hombre y mujer, no porque lo esté diciendo a Adán, sino al hombre creado, ambos dejarán a padre y madre.
¿Qué implica este dejar? No estamos diciendo, dejar es dejar ese vínculo de unión indivisible, esa lealtad única y esas obligaciones únicas. No estamos diciendo abandono, ¿verdad? No estamos diciendo corta la relación y como si a partir de que te cases no los conoces. No, me estoy refiriendo a esas obligaciones y a esas lealtades que se construyeron durante años y no es fácil dejarlas. Por eso en el prematrimonial o a los matrimonios ya establecidos durante años, si se pueden dar cuenta, ha sido uno de los problemas que más seguramente han tenido. Porque es bien difícil seguir este mandato. Y entonces están las tensiones, deja la tuya, yo dejo la mía. Ay, si tú porque sí vas, yo porque no voy. Y está la tensión. O está el tener ese pacto oculto, vamos con la tuya y vamos con la mía. Y así, mira, el día que te atrevas a decirme un poquito de que exageramos, ese día también yo. Todo tiene que ser parejito. Pero en ambos ejemplos no se cumple con esto, porque las lealtades, las responsabilidades y las obligaciones, esas lealtades tan fuertes, siguen afectando a los matrimonios a pesar de que lleven 3, 4, 5, 7, 15 años de casados. Y a veces tiene que ser la muerte de los padres la que tenga que hacer esa separación que tenían que haber hecho desde un principio. Repito, no estoy hablando de abandono para nada. Hay que relacionarse con la familia, hay que convivir con la familia. Me estoy refiriendo a las lealtades, obligaciones y responsabilidades que tenías con ellos, pero que ya no debes de tener, ni tu cónyuge debe de tener. A relaciones sanas. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Entonces, a eso se está refiriendo Dios. ¿Cómo diseñó Dios que inmediatamente después de que se unieran en matrimonio hay que dejar padre y madre? Y entonces, ¿qué hago? Pues me voy a sentir solo. Y estar ahora unido, porque dice, y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. Todo lo que construiste para de repente no eras una sola carne y ve todo lo que construiste con tu familia antigua y el trabajo que te cuesta separarte. Imagínate, hermano, ahora la tarea de parte de Dios es que sean una sola carne, que todas esas lealtades, responsabilidades, obligaciones, prioridades estén centradas en tu cónyuge. Tu mujer para con tu esposo, tu esposo para con tu esposa. Y obviamente cuando hay hijos, ahí está nuestra lealtad, ahí están nuestras responsabilidades. Imagínense cuántos problemas nos evitaríamos si estando libres de esto y siendo obedientes a este diseño de Dios, así criamos a nuestros hijos. En el momento que tú te vayas, hijo o hija, yo ahorita tengo a 2 aquí, varón y hembra, educarlos con esta enseñanza del diseño divino para que sepan que sus lealtades y sus responsabilidades ya no van a ser para con nosotros, van a ser para con su esposo o su esposa. Y hay que enseñarles Génesis y practicarlo y vivirlo, para que ellos se den cuenta que no solo lo enseñamos, sino que lo vivimos, y va a llegar el momento en que dejemos que salga esa nueva familia y que nosotros entendamos que ahí están sus prioridades y los dejemos en paz. Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero esto es tremendo cuando no se cumple. Vamos a ver ahorita ejemplos de todo lo que pasa con eso. Pero entonces le dice, ¿qué significa estar unido? Significa, hermanos, porque es el mandato que Dios le da, de que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Significa aferrarse, adherirse. Esto describe la naturaleza del enlace. Vea conmigo lo que dice Génesis 2:24 en la Nueva Versión Internacional. Significa estar unidos. Significa estar unidos. En otras traducciones se dice se aferrarán, se adherirán. Aquí en la Reina Valera dice se unirán, pero va más allá de unirse, de aferrarse. ¿Se acuerda de un producto que se llama Cola Loca? Y que había un señor con un casco así que pega de locura, algo así, fuertemente. Ese pegamento nos hace a veces indicar la manera en que la palabra hebrea se está refiriendo. Por eso es que
creo que van un poquito mejor los términos aferrarse y adherirse. ¿Por qué? Porque nos dan una imagen de permanecer y no dejar ir, de aferrarse y no dejar ir. Esto está destinado a ser una imagen, escuche de qué, hermanos, de permanencia y fidelidad matrimonial. De permanencia y fidelidad matrimonial. Lo que implica, hermanos, que quiero que usted se dé cuenta que de acuerdo al pegamento, la dinámica que hacen en algunos talleres de matrimonios es pegar 2 hojas. Pegar 2 hojas, con lo frágil que son las hojas. Y de repente tomar una decisión de separarlas. Hermanos, esas hojas se convierten en un caos. Se les quita la forma, se arrugan, una parte se lleva partes de la otra se lleva partes de la otra. Es un caos esas hojas al quererlas despegar. Pero es exactamente, hermanos, la indicación de Dios de que el unirse significa permanencia. Y al no permanecer por causa del pecado hacia una disolución, hacia el divorcio y la separación de un matrimonio, pasa exactamente lo que, si usted se pudo imaginar, pasa con las hojas que se separan. Ese matrimonio queda completamente destruido. Y parte de esta persona queda destruida y parte de esta persona queda destruida por la unión que había, por el enlace que había tan fuerte. Pero eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el adulterio. Porque dice aquí, y de fidelidad matrimonial. Imagínense que cuando cualquiera de los dos decide separarse del otro por ir en busca de otro hombre, de otra mujer, causan el mismo dolor y el mismo daño. Pecados, hermanos, que hemos escuchado en cientos de consejerías. Y vemos el dolor del hombre o la mujer y cómo vienen destrozados, heridos, lastimados, llenos de amargura, de falta de perdón. Y también hemos visto la gracia de Dios restaurando a estos matrimonios, a muchos de ellos. Otros tristemente, hermanos, están separados. Pero eso es lo que deja el pecado del adulterio, o el pecado continuo de no consentir en vivir con tu esposo o tu esposa. De que le manifiestes que tú sigues siendo lo más importante, a través de vicios, a través del alcoholismo, la drogadicción, el juego. Muchos matrimonios se han separado por el juego, y te lo aseguro, hermano, yo he escuchado hombres que dicen: yo prefiero seguir apostando, yo prefiero seguir yendo a los galgos, que es un ejemplo que me acordé ahorita. Prefiero ir a los galgos, al hipódromo, prefiero seguir jugando cartas. Me apasiona más eso que estar con mi esposa. Pero no es lo mismo. Yo prefiero mi trabajo. También he escuchado de las mujeres. Mi trabajo, mi profesión, lo que yo alcance es muchísimo más importante que mi esposo. Oyes, si se quiere quedar conmigo así, pero es que así le manifiestas que no quieres vivir con él, que tú tienes prioridades, le haces mucho daño a él, a tus hijos. Cuando llegas frustrado o frustrada de tu trabajo o de tus apuestas, que son los ejemplos que puse, llegas a desquitarte con ellos y ya empezaron la violencia verbal, pero ya estás violentando físicamente. Ya estás haciendo cosas para robarte en tu casa, para dejar más abandonados a tus hijos. Ya pasó algo, un accidente a tus hijos, y ni aún así entiendes, mujer, que tu trabajo lo estás llevando a idolatrarlo. No me importa, no me importa. Hermanos, y ahí tristemente manifiestan en no estar consintiendo el vivir con su cónyuge. No le dicen que se vaya con sus palabras, pero se lo están diciendo con sus vicios, con sus prioridades. Y eso es lo que pasa con esas hojas que se separan. Hermanos, esto es tremendo. Esto no es un enlace temporal a los ojos de Dios, sino uno que está destinado a permanecer. El término aferrarse, hermanos, también se utiliza en otro lugar de las Escrituras. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 10, versículo 20. Deuteronomio 10, 20. Vea lo que dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Esto es en cuanto a nuestra relación con Dios, para ejercer la fidelidad en el pacto, en ese momento en el pacto mosaico, es decir, mantener las promesas que hemos hecho.
Y aquí se refería a ese tipo de pactos, de que solo a Dios se le va a temer. A ese pueblo le estaba diciendo de que solo a Él le servirá, solo a Él seguirá, y por su nombre solamente jurará. Hasta allá lo lleva el Señor en ese pacto con su pueblo. Pero algo así se está utilizando esta palabra, unirse, aferrarse con todo lo que implica esta sola palabra. La última cosa que vemos en esta frase del versículo 24 es: y serán una sola carne. ¿Qué implica ser una sola carne? ¿Qué significa? Leemos que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne. Y serán, por resultado de unirse, serán una sola carne. Es una declaración, hermano, de unidad. La unión o armonía o unidad son todas las palabras claves aquí. ¿Qué significa esto? Se refiere a dos que se convierten en uno. Repito, ¿qué significa ser una sola carne? A dos que se convierten en uno. Acompáñame por favor a Marcos 10:9. Una frase muy sencilla ahí de Marcos, pero dice Marcos 10:9. El 8 o el 7. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Palabras ya de Jesús en el Nuevo Testamento de Génesis. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, dice Jesús. Vea el 9. Por tanto, por esto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Hay veces que nos culpan a los consejeros de que nosotros instruimos, pero ni el hombre ni la mujer cambian sus prioridades y han manifestado no ser una sola carne. No hace falta ni siquiera aconsejar al cónyuge. Solo leer la palabra, que la palabra abra su entendimiento, y hermanos, el Señor hace lo demás. Pero aquí dice: lo que Dios separe, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, veamos algunas implicaciones de manera muy rápida. 7 implicaciones en 15 minutos de lo que implica estas palabras de Génesis 2, 21 al 24. Sobre todo de Génesis 24. Dejar, hermanos, una aplicación práctica. Escuche lo que significa, qué implica en una práctica para nosotros hoy en día esta palabra dejar. Implica poner a su cónyuge por primero que todas las otras alianzas. Sigue habiendo un lazo familiar ahí. Es imposible de dejarlo, de abandonarlo. Pero sí debemos de poner en primer lugar a nuestro cónyuge. Obvio, aparte de Dios, nuestra primera prioridad es Dios, pero inmediatamente después tu cónyuge. Aquí va sobre tu profesión, familia, amigos. Los amigos han sido un problema en muchos matrimonios y tanto el hombre o la mujer no quieren abandonar esos amigos. En esas situaciones de amistad se suscitan los adulterios, se suscitan las faltas de respeto, pero ninguno ni otro quiere dejar. Muchos no quieren dejar su profesión ya le di un ejemplo. Muchos no quieren dejar sus pasatiempos, ya le dije, los vicios. Y muchos no quieren dejar a sus familias. No. Cuando me casé contigo, tú sabías que tenía familia, que tenía madre, que tenía padre, que tenía hermanos. Y te lo dejé claro. Ok, a lo mejor no había el conocimiento de la palabra de Dios, o no se conocieron bastante bien, pero hoy si un matrimonio cristiano nos está escuchando, nos está viendo, debe de empezar a entender que el diseño de Dios implica dejar. Cambiamos este diseño y le damos prioridad a otras cosas como mi profesión, familia, amigos, pasatiempos, hijos, etc., va a haber problemas. Le va a pasar lo que al celular de mi hija. No va a embonar, no va a aprender, no va a funcionar su matrimonio. Primero es Dios, luego viene su cónyuge y, hermano, luego todo lo demás. En el matrimonio su cónyuge tiene ahora mayor prioridad que su familia de origen. Repito, en el matrimonio su cónyuge tiene ahora mayor prioridad que su familia de origen. Más cuando el cónyuge se está conduciendo con temor de Dios. Todavía dijéramos, pues, ¿a dónde tiene que acudir alguien si no es con su familia? Si el cónyuge, ya sea el hombre o la mujer, están haciendo tonterías, están cometiendo muchos pecados, están causando mucho dolor, bueno, pues ahí se recurre a esa familia.
Pero fuera de eso, si el cónyuge, ya sea él o ella, están conduciéndose con temor, no hay pretextos para que tu lealtad, tu prioridad sea tu cónyuge. Hermano, usted está intercambiando alianzas y por eso su familia de origen se convierte en secundaria a su nuevo cónyuge. Esta separación puede ser difícil para los padres e hijos, para ambas partes, especialmente a los padres que son controladores o demandantes. Fíjese, hay papás que son controladores, entonces quieren estar ahí en la casa de los hijos, controlando, viendo si todo está en orden, preguntando. Ya el cónyuge, ya sea él o ella, porque estos padres controladores llegan, ya no quiero que vengan tus papás, ya no quiero que vengan tus papás. Pero son mis papás, ¿cómo les cierro la puerta? No puedo hacerlo. Bueno, está bien, entonces que vengan, pero que no vengan a controlar. Que no vengan a organizar nuestra familia. Porque son de ese tipo de papás. Y mira cómo tienes ahí. ¿Por qué no limpias acá? A ver, muchachita, ¿qué no te enseñaron a limpiar los trastes? Jovencito, ¿y a usted no le enseñaron a tener en orden su casa, su cuarto? Hermanos, papás controladores. O papás demandantes. Papás que demandan de sus hijos. Y entonces los hijos se convierten en los papás de los papás. Porque están los hijos y necesito esto y necesito aquello. Ya sea de manera directa o poniéndose como víctimas. Teniendo una actitud pasiva, cordial y todo, pero en un momento manifestar la necesidad. Y ahí están los hijos. Proveyendo emocionalmente porque se peleó con la esposa. Y ellos siendo los consejeros de los papás. Proveyendo económicamente. Porque no, pues mi mamá o mi papá son trabajadores, sí, pero dice claramente la Escritura que los padres son los que proveen a los hijos. Así lo dice, lo vamos a ver en nuestro estudio. Pero estos papás son demandantes, demandan de tiempo, demandan de cosas materiales, demandan de atención a hijos que ya salieron de la casa. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero yo espero que aquí no haya matrimonios que sean este tipo de papás y que estén ahí metidos con sus hijos. Que si ya se casaron sus hijos, siendo un matrimonio creyente, porque sé que hay matrimonios ya de muchos años, entonces usted no sea ese tipo de papá, porque va a causar muchos problemas. Imagínese un papá controlador o demandante, o papás de controladores o demandantes, rompe usted con el diseño divino de sus hijos. Tiene que tener mucho cuidado con eso. O para el hijo que tiene una buena relación con uno o ambos padres. O para una persona que todavía es emocional, espiritual y económicamente dependiente de los padres. Porque a veces no son los padres los que se meten a la casa de los hijos. Son los hijos los que llevan su familia a la casa de los padres. Por depender de ellos emocional, espiritual y económicamente. O sea, aquí ya no son los papás. Hay papás así, que dependen de los hijos emocional, espiritual y económicamente, aunque digan que no. Sus palabras dicen una cosa y sus hechos dicen otra. Para todo requieren a los hijos. ¿Puedes ir por mí? ¿Puedes ayudarme con esto? Oye, quería pedirte este gran favor. Deja en paz a tus hijos. Pero a veces son los hijos los que llevan a la familia nueva, a los papás. Y eso también es un problema, hermanos. Tú no puedes a los matrimonios más jóvenes meter a tu matrimonio a la casa de tus papás o que tu cónyuge lo haga contigo. Dejar. Implicación 2. Una parte del proceso de irse es examinar, escuche qué, hermano, cuidadosamente su relación con sus padres para asegurarse de que está dejando de lado las cosas que dificultarán su relación matrimonial. Hay que cuidar y examinar cuidadosamente la relación que cada uno tiene con nuestros papás para asegurarnos de que estamos dejando de lado las cosas que dificultarán mi matrimonio, porque ahora es mi prioridad, ahí están mis lealtades. Un ejemplo, ¿los padres siguen apoyando económicamente? Apoyando significa continuamente, hermano, porque no ha alcanzado la displicencia del hombre para estabilizarse en un trabajo. No estamos diciendo que en momentos de dificultad, que todos los matrimonios tenemos, y me añado, te ayuden tus papás, están para proveer aunque estés casado. Me estoy refiriendo a ese ciclo repetitivo.
y sé que así me entiende mejor, a ese ciclo repetitivo en el que continuamente la inestabilidad después de meses y años en muchos casos, el hijo sigue recibiendo espiritual, económica y emocionalmente el apoyo de los papás. O también que existe una relación estrecha con uno de los padres o con ambos, que tiene que cambiar. El nivel de intimidad emocional con sus padres no puede permanecer igual después de estar casado. Repito, el nivel de intimidad emocional con sus padres no puede permanecer igual, porque ahora ese nivel de intimidad emocional va dirigido a su cónyuge, porque con él va a ser una sola carne. Si no tiene cuidado, las relaciones especiales que ahí están pueden llegar a ser una amenaza para su cónyuge. Esto es tremendo. Implicación número 3. La idea de una sola carne también sugiere que en el matrimonio hay una, escuche, reorientación de prioridades que ponen en primer lugar a su cónyuge. Después de casarse, su postura hacia el resto de la vida tiene que cambiar, hermano. Ya no hablemos de los familiares, de sus prioridades, una reorientación de esas prioridades. El matrimonio no es solo un área de la vida equilibrada con las otras áreas. El matrimonio, hermanos, es el contexto en el que usted vive toda la vida. Usted, un ejemplo, se enfoca en su trabajo, la iglesia, las amistades, etcétera, como un hombre o una mujer casada. Como un hombre casado o como una mujer casada. O sea, usted va a ir a todos esos lugares, trabajo, iglesia, amistades, familia, como un hombre casado, siendo una sola carne con su cónyuge. No puede separarlos. Son una sola carne. Si los separa, va a haber dolor, va a haber tristeza, conflictos, problemas, como hoy lo vemos en muchos matrimonios y muchas veces en el nuestro propio, cuando rompemos este diseño divino. Tome la profesión como un ejemplo. No es lo mismo decir que usted enfoca su matrimonio como un abogado, maestro, arquitecto, carpintero, peluquero o lo que usted haga. Las personas casadas, hermanos, no deben equilibrar su profesión con el matrimonio, sino enfocar su carrera como una persona casada. Escuchamos de verdad que hay personas que buscan cómo separarse porque les ofrecieron un trabajo en Europa. Y ¿sabes qué? Él o ella ya no entran en mi plan. Oye, pero es tu esposo, tu esposa. No, pero es que yo tengo otros planes, No puede ser de esa manera. Hay que enfocar las cosas, los lugares, como una persona casada. Implicación 4. El matrimonio es una institución de gracia. Esto es muy importante recalcarlo. El hecho de que el matrimonio se estableció en la creación, recuerde, se estableció en la creación, muestra que el matrimonio es bueno para todos los hombres y mujeres, no solo para los cristianos. O sea, es un regalo de Dios de la gracia común que nos da a todos. La gracia común que es que Él hace salir el sol sobre buenos y malos a diario, ¿no es cierto? Él da oxígeno a buenos y malos. Esa es gracia común. El matrimonio también es una manifestación de la gracia común. Y es bueno tanto para los no creyentes como para los creyentes, solo por ser un regalo de la gracia de Dios. Implicación 5, monogamia. Los parámetros de Dios para el matrimonio, escuche, es la unidad de un hombre y una mujer, Génesis 2:24, ser una sola carne. La poligamia y el adulterio están en la Biblia, pero son el resultado del pecado del hombre, no el ideal de Dios. Lo podemos ver más adelante en los siguientes estudios, porque no va a faltar el que diga, pero Dios permitía la poligamia en el Antiguo Testamento. Bueno, lo vamos a aprender. Aparecen en la Biblia, pero recuerde siempre, son el resultado del pecado del hombre y no el ideal de Dios. Y con ejemplos bíblicos lo vamos a recordar. Observe que, hermano, Dios no creó varias Evas para Adán. Solo creó una Eva para que ella era el ajuste perfecto para él. Le haré ayuda idónea para él, no le haré ayudas idóneas. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Implica esa monogamia, el ser una sola carne, esa unidad. Y ya le platiqué de los desastrosos resultados, los tristes, dolorosos, horribles escenarios que uno de este lado muchas veces tiene que pasar con personas no creyentes o incluso creyentes,
que ya nos están contando que se quieren divorciar porque encontraron a otra persona más importante que su cónyuge. Es tremendo. Implicación 6, fidelidad. También el ser una sola carne implica fidelidad. El divorcio, hermanos, ocurre normalmente en un mundo caído, pero la intención de Dios es que el hombre y la mujer permanezcan juntos. En una cultura como la de nosotros, que va a un ritmo tan rápido, podemos hacer compromisos y romperlos así con bastante rapidez. El matrimonio es un tipo de compromiso cualitativamente diferente. ¿Qué significa esto? Que es una obligación permanente. Para el adulto soltero que da el paso hacia el matrimonio con temor debido a su naturaleza permanente. Se acabaron mis tiempos, mis amigos, se acabó todo lo mío. Para un adulto casado debe ser reconfortante porque esto significa que su cónyuge no va a ninguna parte. Así que no importa lo difícil que puede llegar a ser las cosas en el matrimonio, su objetivo es sencillo: resuelva cualquier problema. Aún los dos, el aspecto del adulterio, que sería uno de los que podría decir Dios que implica que Dios da ese permiso para divorciarse. Dice el Señor, en el principio no era así, mas por la dureza de su corazón. Aún por eso hemos visto matrimonios restaurados con ese tipo de heridas, hoy sirviendo al Señor. Y hemos visto a otros con problemas bien pequeñitos, separados, divorciados, no cumpliendo los parámetros bíblicos del divorcio, sino situaciones de egoísmo propio que implicaron la separación no bíblica del matrimonio. Y la última implicación, los parámetros ideales de Dios para el matrimonio. Repito, los parámetros ideales de Dios para el matrimonio, el diseñador del matrimonio, son establecidos en la creación, escucha hermano, antes de la entrada del pecado al mundo. Esto tiene implicaciones muy importantes porque significa que hay principios y estándares para el matrimonio. Usted podrá decir, pero pues es que por causa del pecado. No, porque los estándares están antes del famoso versículo 3 de Génesis. Entonces ahí están los estándares que Dios estableció para esa primer pareja sin pecado. ¿Cuáles son estos parámetros ideales para el matrimonio que Dios estableció en la creación? Los que son hechos a su imagen son iguales, escuche, le voy a dar un resumen, en igualdad y valor. Ese es el diseño de Dios. Son iguales en dignidad y valor. No hay diferencia para Dios. Son distintos en funciones. Ya lo vimos. También Dios estableció que hay que dejar a su familia de origen, aferrarse, unirse, adherirse para convertirse en una sola carne, lo que significa monogamia y fidelidad prioritaria entre ellos. Entonces estas cosas que acabamos de ver, que estudiamos desde la semana pasada, muy importante recordar cuál es entonces, como resumen de toda nuestra clase, el diseño de Dios es que el hombre y la mujer son iguales porque son hechos a su imagen en dignidad y valor. Tienen distintas funciones que Dios estableció y que ya las estudiamos. Ya vimos también que Dios estableció que dejen a sus familias, ya lo aprendimos en esta clase, a sus familias de origen, que se unan y vimos qué significa y qué implicaciones significa que se unan y se conviertan en una sola carne. Sobre todo, monogamia y fidelidad. Que nada separe por ver los terribles estragos de una separación. Por último, hermanos, Dios está en el centro de su matrimonio. Si vemos bíblicamente el matrimonio, vemos a Dios trabajando a lo largo de la historia. Dios puso al hombre en el huerto, ¿no es cierto? Dios le dio una ayuda idónea. Dios creó a la mujer, Dios se la entregó al hombre, Dios los hizo una sola carne. Dios, Dios, Dios. Si usted está luchando en su matrimonio, no compita en sus fuerzas. Deje que el diseño de Dios sea el que gobierne en su vida. Más si se elige un hijo o una hija de Dios. No luche queriéndole poner las pilas al celular de mi hija que no le corresponden. Deje de hacerlo a su manera, no se engañe. Le puede estar pasando como a Sansón. Pensar que Dios está con usted, pero Dios ya no está con usted porque usted quiere hacer las cosas a su manera. Usted quiere componer y ser un ejemplo matrimonial en sus fuerzas. Sus palabras dicen una cosa
y sus hechos dicen otra. Si usted está luchando en su matrimonio, no compita, vuelve hacia Dios y confíe en Él. Pero que no solo vuelva hacia Dios y confíe en Él en palabra. Si a usted le va bien, no basta con una palmadita en la espalda. Vuelva hacia Dios y alábele, arrepiéntase, haga las cosas a la forma del diseñador del matrimonio. Hermanos, esta es una exhortación de amor de Dios para todos nosotros. Sabemos que no es fácil, porque la próxima semana vamos a estudiar la teología bíblica del matrimonio, la caída. ¿Qué pasó? Vamos a entender por qué muchos de nuestros matrimonios siguen con efectos de esa caída en nuestra vida. Pero tenemos que aferrarnos y ver este propósito divino como la meta que queremos alcanzar para glorificar a Dios. Yo sé que hay muchos que escuchan que tal vez su esposo o su esposa no sean creyentes o no se han entregado a Dios. Pero yo les pido a quienes no, que consideren este diseño divino. Que vean que Dios, siendo el creador, el inventor del matrimonio, es el que decide qué piezas se tienen que restaurar, como lo vamos a ver más adelante. No usted ni yo. Y que cada vez que lo hemos hecho a nuestra manera, incluso pudiera funcionar temporal y parcialmente, como funcionó el teléfono de mi hija, pero al final se descompuso. Y entonces mi matrimonio no puede ser usado para la gloria de Dios. No puede ser usado para una buena educación de mis hijos, como un buen testimonio y un buen ejemplo ante la sociedad. Y a veces en lugar de eso damos malos ejemplos, ¿no es cierto? Pero pidámosle a Dios, hermanos, esta mañana, amigos, matrimonios que nos escuchan, sin que esto sea algo meramente religioso, ni de una denominación en particular o religión en particular, sino solo a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, ver este diseño divino, aferrarnos a Él, y si no lo hemos hecho, pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde hermosa ya, en donde nos has enseñado, Señor, el diseño del matrimonio y cómo decidiste crearlo. Señor, a nuestra carne no le gustan las implicaciones prácticas de esto. Teóricamente lo podemos aceptar, entender, pero llevarlo a la práctica, Señor, y lo que implica llevarlo va a ser ir en contra de nosotros. Así que en nuestras fuerzas no podemos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en este nombre bendito, que si hay personas que no han entregado su vida a ti, tú les muestres, Señor, que todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que esa condición de no conocer a Dios conforme a su palabra nos trae repercusiones en esta vida, y si morimos, nos traerá repercusiones eternas. Inevitables, irreemplazables. Ya no va a haber marcha atrás de esas condiciones al morir. Así que te pido que ellos puedan escuchar esta buena noticia. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la vida eterna que a ti te ofrece esta mañana el Señor. Padre, ayuda, quita lo que estorbe para que estas personas escuchen y acepten, Señor, a Cristo en su corazón como Señor, del arrepentimiento de su condición actual, de saber que han hecho mal y de que pongan su fe en Jesucristo, de saber que en la cruz, a través de su sacrificio, Él los limpia de toda maldad. Señor, derrama y ministra arrepentimiento y fe para aquel que lo quiera. Esta mañana te lo ruego en el nombre de Jesús. Y para mis hermanos, Padre, que nos aferremos, que con gozo y gusto veamos que esto que tú nos enseñas es un recordatorio hermoso de amor para aferrarnos a este diseño que como hijos tuyos queremos vivir, Padre Santo. Síguenos enseñando cómo. Por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Pásela bien. Nos vemos la próxima semana para estudiar juntos qué pasó con la caída. Qué repercusiones y consecuencias hubo
y cómo nos vemos hoy afectados usted y yo y nuestros matrimonios. Que Dios le bendiga, nos vemos hasta la próxima semana.